un set de variables socioemocionales. En estas variables socioemocionales incluimos, por ejemplo, el nivel de procrastinación académica del estudiante, el nivel de perseverancia, el nivel de impulsividad escolar. En un momento les voy a comentar cómo medimos esto, pero también este tema de las variables socioemocionales ha resultado muy interesante e importante en cuanto a los resultados principales que hemos encontrado en el sistema de alertas tempranas. Y ya para finalizar, tenemos otras variables como que incluimos en nuestros modelos, como efectos fijos de facultad, de departamento y de periodo. Siguiente. Entonces, como les estaba comentando, nosotros tenemos este set de variables socioemocionales y ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y uno cómo hace para medir estas categorías? ¿Uno cómo mide la perseverancia del estudiante, la autoeficacia? Entonces, en los Andes, todos los estudiantes de primer semestre, antes de empezar la carrera, tienen 2 días de inducción. Y durante esos 2 días de inducción deben contestar una encuesta que se llama la encuesta Déjanos saber de ti. Es una encuesta diseñada, recolectada y procesada en su totalidad por el Centro de Evaluaciones de la Universidad y tiene preguntas orientadas a medir estas 7 variables en particular. Entonces, durante la inducción, el Centro de Evaluaciones hace la recolección de esta información, la procesa y a nosotros como parte del sistema de alertas tempranas nos envían esta información para que nosotros posteriormente la estandaricemos porque todas estas variables pues tienen diferentes escalas, entonces para facilitar la interpretabilidad de los resultados, nosotros estandarizamos estas variables, las incluimos en nuestros modelos a partir de 2 diferentes enfoques. En un primer enfoque incluimos las variables de forma separada e independiente. En un segundo enfoque hacemos un análisis de componentes principales y cargas factoriales con estas variables para saber cuáles de estas variables son las más importantes a la hora de predecir la deserción de los estudiantes. Para los que no están familiarizados con el análisis de componentes principales, básicamente nosotros partimos del hecho de que estas variables están altamente correlacionadas entre sí, es decir, explican en general lo mismo, el componente emocional de los estudiantes. Uno pensaría que si un estudiante tiene un alto grado de perseverancia, también tiene un alto grado de consistencia e interés. Además, si tiene un alto grado de impulsividad escolar, también sería de esperar que tenga un alto grado de procrastinación académica. Entonces, dado que estas variables están altamente correlacionadas entre sí, nosotros con el análisis de componentes principales vamos a querer construir una nueva variable o unas nuevas variables a partir de estas que únicamente incluyan esa parte única de cada variable, esa parte única de la varianza que únicamente explica cada una de estas variables. Y por lo tanto, estas nuevas variables que vamos a construir, que podemos llamar componentes principales, van a cumplir la propiedad de que van a ser ortogonales entre sí. Continuemos. En cuanto al fundamento econométrico bajo el cual realizamos las estimaciones de la probabilidad de deserción de los estudiantes de la universidad, nos basamos en las regresiones logísticas. En las regresiones logísticas básicamente hacemos el supuesto de que el error en los modelos se distribuye como una función logística y a partir de este enfoque podemos modelar la deserción de los estudiantes como una combinación de estas variables predictoras, en nuestro caso, a partir de las variables demográficas, socioeconómicas, académicas y socioemocionales. Continúa. Entonces nosotros partimos de estas regresiones logísticas y utilizamos el método de máxima verosimilitud. Este método nos permite estimar de forma insesgada, consistente y eficiente los parámetros asociados a cada uno de los determinantes de la deserción, es decir, nos permite aislar y encontrar el efecto que tiene, por ejemplo, ser mujer sobre la probabilidad de que los estudiantes deserten de la universidad. Ahora bien, lo que hacemos puntualmente en la primera etapa con el SPAI estudiantes es lo siguiente. Primero, recolectamos la información al comienzo del semestre de los nuevos estudiantes, incorporamos nuevas fuentes de información, básicamente actualizamos la base de datos. Una vez tenemos esa base consolidada y actualizada, procedemos a estimar los modelos de deserción para cada una de las 4 poblaciones de interés que definió la decanatura y Mariana les explicó al comienzo de esta presentación. Entonces, estimamos los modelos de deserción para estas 4 poblaciones en función de todas las variables predictoras que les comenté anteriormente. Y una vez tenemos estas estimaciones, predecimos la probabilidad de que cada uno de estos estudiantes deserte de la universidad. Entonces, ya una vez tenemos esa probabilidad predicha de deserción, quintilizamos esa variable.
Es decir, vamos a clasificar a los estudiantes en 5 diferentes grupos de acuerdo con su riesgo de deserción. En particular, vamos a tener un grupo que va a ser el grupo del quintil 5, donde vamos a tener a los estudiantes con mayor riesgo de deserción, cuya probabilidad predicha de desertar sea mayor, y vamos a tener un grupo que va a ser el primer quintil de deserción, donde vamos a tener a los estudiantes con menor riesgo de deserción, cuya probabilidad predicha va a ser menor. Una vez tenemos estos quintiles, nosotros enviamos esa información más o menos en la tercera, cuarta semana del semestre al equipo de decanatura de estudiantes, que es el encargado de trabajar con Advice, que en un momento les va a comentar Mariana en qué consiste. Entonces le doy la palabra a Mariana. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a hablar de cuál es el sistema Advice y cómo funciona. En realidad es la principal herramienta tecnológica que nosotros utilizamos para, digamos, apoyarnos en todo el sistema. Es una herramienta que principalmente ayuda a centralizar la información académica de los estudiantes de la universidad y permite, digamos, interactuar con esa información para poder seguir registrando información nueva y recibir información de interés dependiendo, digamos, de quién, digamos, utilice la herramienta, porque hay personas, digamos, que pueden ser docentes, hay otros que son los coordinadores académicos y la decanatura de estudiantes. Entonces, cada uno de ellos, digamos, va a ver información de su interés y se van a poder levantar unas alertas de distinta naturaleza en cada caso, que permiten entonces a los otros usuarios del sistema poder mirar cuáles son aquellos estudiantes que tengan unas alertas que indican que necesitan de un mayor apoyo o que necesitan de seguimiento o que se les envíe invitaciones e información para utilizar los servicios de la universidad. Esta herramienta, entonces, digamos que tiene diferentes perfiles y los perfiles muestran diferente información. Entonces, por ejemplo, si ingresa una persona que tiene un rol de docente, va a haber, digamos, una información acerca de los estudiantes y aquellos estudiantes que están en sus materias. Y a ellos entonces les permite ver las alertas que tienen los estudiantes, su desempeño, y otras, digamos, variables académicas. También, entonces, la herramienta funciona para poder consignar las consejerías que hacen los profesores consejeros y ahí poder, digamos, tener un registro y poder realizar un seguimiento de ese registro en caso de ser necesario. Y también funciona con diferentes tableros. Entonces, hay tableros que muestran información propia de los estudiantes, otra que muestra información propia de las clases como tal, del número de estudiantes que tienen y del desempeño, digamos, general de las clases. Y hay otros tableros, digamos, que funcionan para mirar otra información, digamos, con un tipo de consolidación diferente, que ayuda entonces, por ejemplo, a la decanatura de estudiantes a mirar de forma global cómo van los estudiantes y poder realizar las acciones de acuerdo, digamos, con esa información. Vamos a mirar entonces que una de las digamos, informaciones más importantes que tiene Advice es el índice de monitoreo, que es un puntaje de 0 a 100 que tiene cada estudiante, que incluye, digamos, que consolida mucha información que nosotros tenemos de los estudiantes. Dentro de ellas se encuentra, digamos, información sociodemográfica, información académica histórica, como por ejemplo el promedio acumulado a lo largo de los semestres, e información académica actual, como por ejemplo el número de créditos que tiene inscritos en este semestre y el tipo de materias que tiene. Como nosotros tenemos algunas materias de interés que ya hemos mencionado anteriormente, estas materias suben o bajan el índice de monitoreo. Entonces, y también, digamos, incluimos la información del SPADIES y el quintil en el cual se encuentran las personas, digamos, los estudiantes, y todas estas variables entonces se calculan para generar este puntaje del índice de monitoreo. Y entonces los estudiantes quedan clasificados en 3, digamos, categorías. La categoría verde son de los estudiantes, digamos, que van bien en la universidad, tienen un buen desempeño y tienen, digamos, variables o características propias, no se asocian tanto con una mayor probabilidad de deserción o de tener un bajo desempeño académico. Entonces, son aquellos estudiantes que de pronto requieren de una menor supervisión. En cambio, aquellos estudiantes que se encuentran en la franja amarilla o en la categoría amarilla son aquellos que requieren de cierto seguimiento, sin embargo, no tienen, digamos, debilidades o de pronto vulnerabilidades tan fuertes.
Y finalmente se encuentran los estudiantes que se encuentran dentro de la categoría roja, que son aquellos que tienen un puntaje de 65 para abajo, que son aquellos que de pronto a los cuales hay que prestarles más atención y son aquellos, digamos, que van a ser más importantes y a los cuales se le va a dar más hincapié dentro de las diferentes estrategias que se generan al interior del sistema. Y aquí entonces tenemos unos ejemplos de algunas alertas que se levantan dentro de Advice y que generan algunas acciones. Entonces, por ejemplo, se encuentra el índice de monitoreo en rojo. Ahí se prende una alarma o se genera esta alarma en el perfil del estudiante e indica que el estudiante tiene un índice de monitoreo rojo y que se necesita entonces de hacer un mayor seguimiento o mirar qué es lo que está pasando con, digamos, el estudiante en ese momento específico del semestre. Otra de las alertas es, por ejemplo, una nota parcial baja. A los estudiantes se les hace un seguimiento temprano en las materias que vimos que son de interés para este sistema. Se hace un seguimiento de esas notas en la sexta semana. Y si los estudiantes tienen una nota por debajo de lo esperado en esas materias, se les prende esta alarma y con eso los profesores, la decanatura de estudiantes y los de coordinadores pueden ver cuáles estudiantes pueden tener algunas dificultades y se les envían, digamos, ciertos correos invitándolos a hacer uso de los diferentes servicios que tiene la universidad, como son los centros de apoyo, por ejemplo. Hay algunas características de estas alertas importantes, como por ejemplo que son dinámicas. El índice de monitoreo varía a lo largo del semestre, ya que por ejemplo los estudiantes pueden retirar materias y si retiran materias el índice puede variar. Otra cosa es que indican cosas importantes para los profesores, como por ejemplo si realizar una consejería académica o invitar al estudiante a realizar alguna acción. Y por último, Advice genera algunas acciones automáticas que dependen un poco de la alerta y de cómo fue creada, pero envía, digamos, correos de forma automática a los estudiantes para de igual forma invitarlos a utilizar los diferentes servicios que tiene la universidad, que ya veremos más adelante en detalle. A continuación, entonces, les presentamos cómo es el proceso paso a paso actual del sistema de alertas tempranas. Digamos, se da desde los primeros momentos del semestre. En la primera semana y en la segunda semana se consolida información estudiantil de diversas partes, todo lo que tiene que ver con las variables socioeconómicas, las variables demográficas, las variables académicas, históricas, se consolidan en Advice junto con la información que se calcula en la semana 2 del SPADIES. Y se crea entonces el índice de monitoreo y este ayuda entonces a tener un seguimiento de los estudiantes desde las primeras semanas del semestre. También hay información que se recoge específicamente del curso de español, del desempeño, digamos que los estudiantes tienen una prueba que este semestre, digamos, una prueba de ingreso para mirar cuál es el nivel de lectoescritura de los estudiantes. Y con esa información y con información general de específicamente el curso de inglés, se genera una primera alerta donde se le envía a los estudiantes en la segunda semana del semestre una invitación para asistir al centro de español y al centro de inglés específicamente. Después, hay con base en las notas del 30% de los cursos de inglés y español específicamente, que digamos que se generan de una forma un poco más temprana que el resto de la universidad. Tenemos esas notas del 30% y con base en ellas y aquellos estudiantes, digamos, que tengan un desempeño por debajo del esperado, se genera una segunda alerta y se envía automáticamente, bueno, digamos que en conjunto con la decanatura de estudiantes y los coordinadores de estos cursos, se envía otro correo invitando a los estudiantes a que puedan utilizar estos dos centros y las monitorías y las diferentes herramientas que están a su disposición. Eso, digamos, en relación con estos cursos de inglés y español. Después, en la semana 6 digamos, del periodo estudiantil, que es de 16 semanas, en la semana 6 se hace una consolidación de las notas hasta la semana 6, específicamente de las materias de cálculo, precálculo, química, física e introducción a la programación y la asistencia a los centros de apoyo hasta la semana 6, es decir, de la semana 1 a la semana 6, se consolidan esos dos tipos de información y se generan entonces dos, digamos, líneas de acción. El primero es que los centros de apoyo obtienen las notas hasta la semana 6 y envían correos a los estudiantes invitándolos a hacer uso de estos centros de apoyo para aquellos, digamos, que tengan un desempeño bajo.
Y por otro lado, la decanatura de estudiantes genera dos acciones paralelas. La primera es que estas consolidaciones de asistencias y de notas las sube a Advice. Advice entonces consolida esa información y automáticamente genera las alertas que veíamos anteriormente de desempeño bajo. Y esas alertas generan entonces un envío automático de correos a estudiantes que tengan 2 o más materias, digamos, bajas o con un desempeño bajo. Y de forma paralela, en la decanatura de estudiantes se envían unos correos, digamos, un poco más manuales a profesores y a estudiantes. A los estudiantes se les envía los correos a aquellos que, digamos, bajo un criterio de aquellos estudiantes que tuvieron un desempeño bajo en 3 materias o más, y se les invita es a hacer uso de las, digamos, diferentes cosas que se ofrecen en la decanatura de estudiantes, que pueden ser talleres, que puede ser consejería individual, o que pueden ser las herramientas que hay en unas páginas disponibles que ha creado la decanatura de estudiantes para ellos. Y por otro lado, se envían unos mensajes a profesores consejeros, digamos, enviando información de cuáles son las materias en las cuales los estudiantes tuvieron un bajo desempeño e invitándolos a que puedan, digamos, hacer una consejería con ellos. Y también se hace, digamos, bajo el criterio de enviar a los profesores consejeros aquella, pues, una lista de los estudiantes que tengan un bajo desempeño en 3 materias o más. Entonces es importante que tengamos en cuenta que los criterios van cambiando, ya que no queremos generar una saturación en el buzón de correo de los estudiantes y que, digamos, ellos no le estén prestando tanta atención a estas, digamos, diferentes acciones que nosotros estamos generando para que ellos puedan, digamos, de la forma más temprana posible en el semestre, poder empezar a ayudarlos y a que ellos utilicen estas herramientas que va a permitir que, digamos, mejoren su desempeño o tengan mayor comprensión, conocimiento y práctica para poder entonces manejar ese desempeño y mejorarlo a lo largo, digamos, del semestre. Eso, digamos, a nivel preventivo, ya que hasta la semana 6 los estudiantes no conocen esas notas, digamos, a nivel consolidado, sino que tienen una idea, digamos, un poco vaga de este desempeño. En cambio, nosotros entonces en este punto estamos generando, son unas acciones más a nivel preventivo, lo antes que se pueda. Y vamos a la parte más izquierda de la presentación, vemos que el Comité de Alertas Tempranas es un comité que se creó donde están todos los actores que veíamos anteriormente y que va haciendo un seguimiento que se hace de forma trimestral, digamos, dentro del semestre. Hay 3 reuniones de este Comité de Alertas Tempranas donde se revisa qué es lo que se está haciendo, cómo está funcionando, cómo va el cronograma, y entonces se revisa cuáles son los resultados y digamos que es algo periódico que de forma consistente se está haciendo, digamos, por parte de todos los actores para revisar cómo va el sistema. Ya en la semana 10 del semestre, recordemos que son 16 semanas, se entrega de forma global en toda la universidad las notas del 30%. Entonces, con esas notas del 30%, más las asistencias a los centros de apoyo que se vuelven a consolidar en la semana 10, se vuelve, digamos, a actualizar Advice, y con esa información consolidada se genera una segunda alerta a los estudiantes que tengan un desempeño bajo con base en ese 30% y se les envía entonces correos invitándolos a hacer uso de los centros de apoyo académicos. Y con esas notas del 30%, los estudiantes también tienen la oportunidad y también se les envía la invitación para que vayan a los talleres de retiros, para que ellos, digamos que de una forma informada y guiada, puedan decidir si quieren retirar o no materias dependiendo de ese desempeño. Y con información de los retiros, Advice, digamos que se actualiza de una forma automática a medida que los estudiantes van retirando las materias y se generan entonces unas alertas de aquellos estudiantes que retiren 1, 2 o 3 o más materias. Y dependiendo de esos criterios, se les envían entonces por parte de la Decanatura de Estudiantes correos a los profesores consejeros específicamente, dándoles información de aquellos estudiantes que retiraron 2 o más materias e invitándolos a que puedan entonces realizar alguna consejería para ayudar ese proceso de los estudiantes y mirar entonces cuáles fueron los motivos por los cuales retiraron las materias o si tienen alguna dificultad con lo cual le podamos ayudar. Y de igual forma, el Comité de Alertas Tempranas se encuentra, digamos, evaluando constantemente cómo va el proceso del sistema de alertas en este punto del semestre.
para hacer un resumen de cuáles son, digamos, los servicios y los recursos que pone a disposición la universidad a los estudiantes y los podemos, digamos, tener claros, como lo que mencionaba Tatiana anteriormente, de cuáles son las acciones y qué es lo que tenemos, digamos, actualmente a disposición de los estudiantes. Se encuentran en la primera instancia las consejerías académicas que realizan, digamos, los profesores, y la idea es que lo realicen, digamos, dependiendo de la necesidad de cada estudiante, pero la idea es que sea algo lo suficientemente, digamos, personalizado para que los estudiantes puedan sentirse acompañados y soportados en su proceso. Los centros de apoyo académicos que vimos son las materias, digamos, de interés, más los centros, digamos, de inglés y español. Los centros de la decanatura de estudiantes y sus diferentes servicios, como por ejemplo los talleres de retiros que mencionaba anteriormente. Hay consejerías individuales que los estudiantes pueden pedir para poder revisar sus procesos, para poder obtener, digamos, consejos y herramientas que les sirvan para su proceso. Y plataformas digitales que tiene la decanatura, son dos. Entonces está Orión y Ágora. Orión es una página a la cual pueden ingresar los estudiantes, que está diseñada más que todo para brindar herramientas a estudiantes que se encuentren en riesgo, digamos, que se encuentren en suspensión o se encuentren en prueba académica. Y Ágora es una plataforma, digamos, también es una página web que les da información a los estudiantes acerca de bienestar, actividades, deportes, actividades culturales, información que les permita, digamos, navegar un poco y obtener, digamos, herramientas que les ayuden a adaptarse a la universidad y a saber qué recursos están a su disponibilidad. Entonces, como hemos visto en el, digamos que a lo largo de este proceso, que es un poco, digamos, complejo y se carga mucho de muchas cosas, digamos que vemos un poco cuáles son entonces digamos, lo que apuntan en los 5 ejes estratégicos que veíamos al principio. Entonces, ayuda a los docentes a poder generar esas consejerías académicas y poder entonces acompañar a los estudiantes, que iría entonces hacia el eje 2 de docencia ejemplar. Impacta el eje 3 al generar, digamos, políticas mediante el Comité de Alertas Tempranas, acciones encaminadas siempre al éxito estudiantil de una forma coherente. Al eje 4, viendo y, digamos, haciendo un seguimiento a los estudiantes en el primer y segundo semestre, que son los estudiantes del primer año. Y en el eje 5, haciendo uso de Advice como herramienta tecnológica para tomar decisiones. Y entonces entramos a la fase de resultados, principales aprendizajes y retos. De los principales hallazgos sobre el modelo de Les Baddies, entonces les va a comentar Tatiana, entonces te cedo la palabra. Gracias, Mariana. Entonces, para terminar, queremos comentarles brevemente sobre nuestros principales hallazgos implementando los modelos del Estadíes Uniandes desde el Comité de Alertas Tempranas semestre a semestre durante los últimos años. En cuanto a los resultados principales, resaltamos que ser mujer tiene un efecto negativo y significativo sobre la probabilidad de acertar de los estudiantes. Esto se mantiene en todos los semestres. Acá me gustaría hacer un breve disclaimer. Nosotros al comienzo les hablamos de 4 poblaciones de interés. Sin embargo, una de esas 4 poblaciones de interés continúa siendo todo un reto para nosotros desde el Comité de Alertas Tempranas, en el sentido de que no hemos logrado realmente identificar los factores y los determinantes que llevan a que esos estudiantes deserten. Entonces, todos los resultados de los que les voy a hablar y mencionar a continuación no aplican para esta población en específico, pero sí para las otras 3. Esta población que es problemática son los estudiantes que por número de créditos aprobados se encuentran entre el 1.5 y 3.5 semestre y tienen promedios bajos entre 3.4 y 3.25. Entonces, bueno, les estaba comentando que ser mujer tiene un efecto negativo y significativo sobre la probabilidad de acertar de los estudiantes. El haber egresado de un colegio ubicado en Bogotá, que es la capital, tiene un efecto negativo y significativo sobre la probabilidad de acertar de los estudiantes también. Tener hermanos aumenta de forma significativa la probabilidad de acertar. Esta era la variable que les decía que iba a ser muy importante, que es la del número de compañeros con los cuales ingresa en la misma corte a la universidad. Esta variable tiene un efecto muy significativo en disminuir la deserción de los estudiantes. En particular, esta variable hacía referencia al número de estudiantes que ingresan a la universidad, a la misma promoción del mismo colegio. Y creo que es muy importante tener en cuenta este resultado, especialmente la coyuntura en la que estamos viviendo de tener educación virtual, pandemia, cuarentena,
en el cual desarrollar estas redes de apoyo, estas comunidades y hacer amigos no es muy fácil para todos los estudiantes. Y cuando analizamos los quintiles de deserción en particular, encontrábamos que los estudiantes que estaban en el quintil de mayor riesgo tenían en promedio dos, tres compañeros del mismo colegio, pero los estudiantes que estaban en el quintil de menor riesgo antes de este semestre tenían 16, 15 compañeros del mismo colegio, y para este semestre, porque cambiaron la forma en la que los estudiantes podían ingresar a los Andes, ese número aumentó a 35 estudiantes en promedio para esos estudiantes en el quintil de menor riesgo. Entonces sí hay una brecha enorme entre los estudiantes de quintil alto y de mayor riesgo y los quintiles de menor riesgo en materia de número de compañeros y redes de apoyo, que también se ha documentado ampliamente en la literatura, que tiene un efecto importante sobre deserción estudiantil. Entonces, creo que las universidades pueden manejar mucho y trabajar mucho, especialmente en la coyuntura actual, para que los estudiantes puedan tener formas de consolidar sus propias redes de apoyo. También encontramos que haber cumplido el requisito de español tiene un efecto negativo y significativo sobre la probabilidad de desertar. Haber aprobado el curso de herramientas para la vida universitaria también tiene un efecto negativo y significativo sobre la probabilidad de desertar. En cuanto a las variables socioemocionales, tanto en los dos enfoques que hacemos de incluir las variables de forma desagregada e independiente y hacer el análisis de componentes principales, encontramos que estas tres variables son las más importantes. Y si se dan cuenta, estas son las variables que van enfocadas a todo este tema de organización y planeación, que son las variables de apoyo personal, autoeficacia académica y planeación, donde también creo que las universidades tienen mucho margen de manejo para ayudar a los estudiantes a desarrollar estas habilidades, esos estudiantes que todavía les cuesta un poquito trabajar en esto. Siguiente. Listo, entonces vamos a ver por último los principales efectos que hemos encontrado a lo largo de los años mirando la evaluación de impacto que tienen, por ejemplo, las alertas y los centros de apoyo. Entonces el efecto de las alertas, digamos que se ha visto a nivel general a lo largo de los años, desde el 2017 hasta el 2019, que no hay, digamos, un efecto tan marcado, es decir, son efectos que se ven pero no son significativos, digamos, estadísticamente significativos. Sin embargo, de lo que se ha encontrado que sí ha llamado la atención es que los estudiantes alertados son más propensos a retirar las materias, y hubo un efecto, digamos, en la probabilidad de aumentar la nota final y aprobar la materia específicamente de precálculo para el 2018, y en el 2019 se encontró que ser alertado disminuyó la probabilidad de retirar las materias y mejorar la nota final de estos cursos que se incluyen dentro del sistema. En cuanto a los efectos de los centros de apoyo, hemos encontrado que asistir a un centro de apoyo aumenta la probabilidad de que los estudiantes aprueben la materia respectiva. Este efecto es de aproximadamente el 15% para los estudiantes alertados, y para los estudiantes que asisten al centro de apoyo pero no fueron alertados previamente, este efecto es del 6%, es decir, que la alerta ahí sí tiene un efecto grande. También hemos encontrado que asistir a los centros de apoyo disminuye significativamente la probabilidad de que el estudiante retire la materia y tiene un efecto positivo sobre la calificación final. En cuanto al efecto de asistir a las consejerías con los profesores, se encontró que los estudiantes de primer semestre que asisten tienen un aumento leve pero significativo en la nota final de los cursos a comparación de aquellos que no asisten, y un mejor promedio general. Para los estudiantes en prueba se encontró que las consejerías, digamos, asistir a ellas aumenta el promedio final del semestre. Para los estudiantes en riesgo hay un aumento en el promedio general y en la nota final de las materias que se encuentran, digamos, dentro del sistema, y asistir a consejerías tiene un efecto negativo y significativo sobre la probabilidad de desertar en general para los estudiantes, independientemente de que sean alertados o no. Y finalmente, unos aprendizajes, digamos, que nos hemos llevado de toda esta experiencia con la implementación del sistema es, por un lado, la importancia y estabilidad de las variables demográficas y socioeconómicas como indicadores y guías para identificar los estudiantes en riesgo y cómo nos pueden dar una guía desde el principio de los semestres para poder hacer un seguimiento. En una segunda instancia está la incidencia positiva de cursos que brindan herramientas, digamos, transversales como herramientas para la vida universitaria, inglés y español, y cómo entonces se puede seguir trabajando sobre esas variables ya que se ha encontrado que son relevantes y que tienen un efecto positivo en los estudiantes.
Resaltamos entonces también el impacto significativo de variables socioemocionales, tanto en la deserción como en el promedio académico. También es importante reconocer, resaltar y difundir el efecto superior que tiene que asistir a los centros de apoyo y a las consejerías, especialmente para los estudiantes alertados, y cómo se puede, digamos, generar esa importancia y difundir esa importancia para los estudiantes alertados. En otra instancia, el trabajo centrado en aquellas variables y factores en los cuales la universidad puede incidir, como por ejemplo las variables socioemocionales o los diferentes, digamos, materias que brindan herramientas transversales para, digamos, seguir trabajando en ello. Y por último, resaltar que es el trabajo coordinado y la comunicación periódica con diferentes actores de la universidad, centrada en objetivos, y que eso, digamos, teniendo claro cuáles son los objetivos y hacia dónde están dirigidos, teniendo esa comunicación periódica mediante los comités, es lo que ha permitido que también este sistema sea muy relevante y haya tenido un impacto en los estudiantes. Y ya para cerrar, en cuanto a los retos que todavía enfrentamos en términos de aumentar el grado de respuesta de nuestras alertas e incrementar la asistencia de los estudiantes, especialmente los estudiantes alertados a los centros de apoyo y consejerías que ofrecemos, resaltamos la necesidad de, primero, generar alertas más llamativas y significativas para que los estudiantes se vean incentivados al momento de recibir la alerta a buscar ayuda. También continuar realizando el seguimiento de las variables de forma longitudinal. Y en el tema de consejerías académicas tenemos el reto de buscar la forma de lograr normalizar y regularizar el reporte de asistencia a consejerías, tanto por parte de los estudiantes como por parte de los profesores consejeros. Especialmente nos parece importante buscar la forma de regularizar ese reporte por parte de los profesores consejeros, dado que actualmente observamos un subreporte de la asistencia a consejería por parte de los mismos. También para lograr esto estamos pensando en desarrollar mecanismos más sencillos, de tal forma que los profesores no se vean desanimados a la hora de reportar la asistencia y también entiendan la importancia que tiene para nosotros llevar ese control. Y por último, vamos a continuar con nuestro esfuerzo de entender plenamente los factores que llevan a los estudiantes de cada uno de los grupos vulnerables que hemos definido a desertar, y así vamos a poder diseñar medidas focalizadas y asignar bien los recursos de la universidad para mitigar la deserción. Gracias. Muchas gracias. Entonces, no sé si de pronto tengamos tiempo para unas preguntas o de pronto comentarios de las personas que pudieron oírnos. Bueno, entonces muchas gracias por su asistencia y por escucharnos. Muchas gracias a los ponentes. Agradecemos a nuestros ponentes por su maravillosa plática e invitamos a nuestros asistentes a que continúen con nuestra participación en las siguientes conferencias. Mire, me comentan que hay una pregunta por chat. Claro que sí. Preguntan, ¿quiénes son los integrantes del comité de alertas? Listo, dentro de las personas, digamos, que están en el comité de alertas está la vicerrectora académica, está la decana de estudiantes, que es la jefe de todo el centro de decanatura de estudiantes, se encuentran los jefes, o bueno, las jefes de los dos centros principales de la decanatura, que es el centro de diversidad y el centro de apoyo, se encuentra Tatiana y Fabio Sánchez, que son los líderes de digamos, el modelo SPA-10 y correrlo semestre a semestre. Se encuentran los diferentes coordinadores de las materias de interés, que son química, física, precálculo, cálculo, inglés, español y introducción a la programación. Se encuentran también los coordinadores de los centros de apoyo, y otras personas de la vicerrectoría académica y una persona del centro de evaluación. Digamos que son todos los actores involucrados los que van, y es una reunión que se realiza 3 veces al semestre. Con gusto.
La encuesta, déjanos saber de ti, la diseña y recolecta la información y la procesa el Centro de Evaluaciones de la universidad. Que es un grupo que está enfocado en realizar las evaluaciones, bien sea las evaluaciones de profesores, esta encuesta y otras evaluaciones de la universidad. Como les comentaba, muchas gracias, maestra Medina y licenciada Mójica, por la participación, por su presentación de la ponencia titulada Sistemas de Alertas Tempranas implementada en la Universidad de los Andes. Como les comentaba ahorita a ustedes y a los asistentes, pueden visualizar el evento en www.congresonaspa.online.com, diagonal evento, diagonal, y ya te redirige. Y también mencionarles que la última actividad del día titulada Perspectiva de los Asuntos Estudiantiles en la región de Latinoamérica y el Caribe a través de NASPA. Toda esa información la encontramos en el chat. Es un evento en vivo para que nos podamos dar la vuelta y percibirlo. ¿Sí? Y como nuevamente, no sé si a los asistentes tengan alguna otra duda, algún comentario. Si no hay ninguno, se podría dar por finalizado la conferencia. Muchas gracias. Perfecto, Muchas muchísimas gracias a gracias. todos. A ustedes, que Gracias. tengan buen día.